Bueno, buenos días. Hoy es viernes. El cuerpo lo sabe, por supuesto. Hace frío. Entonces, como para que nos despertemos, porque esta es la primera ponencia, vamos a trabajar todos juntos. Yo les voy a hablar del abordaje de eventos adversos. Y ayer se tocaron varios temas de los que yo hoy voy a hacer referencia. Entonces lo que vamos a hacer es refrescarlo o de pronto trabajar con algunos ejemplos que todos vivenciamos en los hospitales, entonces así nos vamos a poner un poco más activos, nos vamos a despertar y nos vamos a ir preparando por el resto de la jornada. ¿Sí? Bueno, vamos a arrancar. Vamos a hablar de lo que es el abordaje de eventos adversos y vamos a definir lo que es un evento adverso, sobre todo porque estamos ante la presencia de muchos estudiantes y por ahí los estudiantes lo ven desde la parte teórica y no saben cómo lo vivimos dentro del hospital. Entonces, ¿qué podemos decir que es un evento adverso? El evento adverso es la consecuencia final de una falla del sistema asistencial. Este sistema asistencial no tiene que ver solamente con la patología del paciente, con la enfermedad del paciente. Tiene que ver con otras cuestiones como es la atención médica, la atención del sistema. Ayer también, en un momento, hablamos de cultura. Y cuando hablamos de cultura, no nos estamos refiriendo únicamente a lo que nosotros vemos como la falla o como el error, que generalmente está a cargo de las personas más visibles y que en ese caso son médicos o enfermeras. Cuando nosotros hablamos de cultura, hablamos de toda la cultura institucional y esa cultura institucional está dada por todos los agentes que están dentro de la institución. Esos agentes que están dentro de la institución es desde el personal administrativo en adelante. Y ahí involucramos mantenimiento, servicios de cocina, los diferentes servicios, laboratorios, rayos, todos formamos parte de la cultura institucional. Y esa cultura institucional es la que va a ocasionar un evento adverso. Si nosotros llegamos a la administración y haciendo referencia a lo que ayer vimos en el cierre, que es la risoterapia, si nosotros llegamos a una institución y de repente nos tratan mal, ya nos predisponemos a ingresar a un lugar de alguna manera cohibidos, sin poca información. Si nos brindan mal información con respecto a un estudio, vamos a retirar el estudio de Juan Pérez y nos entregan el estudio de Juan García. ¿Qué pasa? ¿Cómo se siente ese paciente? ¿Cómo se siente ese familiar cuando por ahí le dan un diagnóstico que no corresponde o los resultados de un análisis que no corresponde? Eso también forma parte de esto. No solamente que el paciente se nos caiga, no solamente que el paciente se quiebre, toda la cultura de esa institución puede llegar a cometer un evento adverso. Y esos eventos adversos empiezan con un incidente de seguridad. Ese incidente de seguridad es una cadena que me va a llevar a un casi error y a un error. El casi error es mucho más importante que el error. ¿Por qué? Porque el casi error me va a prevenir a mí de llegar a un error. ¿Qué es un incidente de seguridad entonces? Es un evento o circunstancia que ha ocasionado o podría haber ocasionado un daño en un paciente. Por ejemplo, yo ahí puse una reacción a la medicación. Pero no siempre es una reacción a la medicación. De pronto podemos tener un paciente que se nos caiga. ¿Y por qué se nos cayó el paciente? Porque seguramente la cama tenía un tornillo que no estaba bien ajustado. ¿Y de quién va a ser la culpa? Del enfermero. O le dieron mal la información en mesa de entrada y el paciente se trasladó por todo el hospital y ese paciente se cayó porque venía sin comer, porque no se podía movilizar. ¿Y de quién va a ser la culpa? De la institución. ¿Y eso a la institución qué le puede costar? Un juicio. Entonces, cuando nosotros hablamos de incidentes de seguridad, hablamos de error o de casi error,
vuelvo a repetir que el casi error es clave, porque casi error es el que me va a permitir a mí no llegar al daño. ¿Y por qué voy a cometer un error o un casi error? Por esto. Por no hacer lo que había que hacer. Yo no le avisé al de mantenimiento que la cama estaba con un tornillo menos y yo pensé que lo iba a poder solucionar o que el paciente se iba a quedar quieto. No lo avisé, no lo registré y el paciente se cayó. O por esto, por no hacer lo que había que hacer. Yo no lo identifiqué al paciente con la pulserita correspondiente para decir que el paciente era alérgico y apliqué una medicación que no correspondía. Y el paciente tuvo una reacción. ¿Y de quién va a ser la culpa? De la enfermera que hizo la medicación. Y posiblemente en administración nadie se tomó el trabajo, como sucede cuando está protocolizado, de decir, usted es alérgico. En la recepción le entregaron la pulserita que corresponde. Ese paciente tenía una cirugía ambulatoria y llegó con todas las pulseras que corresponde a cirugía. No. Entonces, aquí, eso es clave. Pero por ahí no lo vemos, porque nosotros siempre vemos el error o el final. Ayer se habló del queso suizo, ¿se acuerdan que dijeron que eran varias capitas y todo lo demás? Bueno, la teoría de Reason, del profesor británico, él toma ese queso divino, fantástico con todos los huequitos, y que cada huequito de eso es una falla. A medida que esas fallas se van acumulando, yo voy graficando con esa flechita. ¿Y a dónde voy a llegar? Puedo llegar a la muerte, puedo llegar a una rehabilitación prolongada, puedo llevar a una rehabilitación corta, pero son todos errores que me van llevando a mí a cometer efectos adversos. Y esos efectos adversos, en este caso, el autor los agrupa como fallos latentes, condiciones de trabajo, actos inseguros y defensas de ausentes. Ahora, ¿qué quiere decir con fallos latentes? Los fallos latentes es lo que nosotros no vemos, que es la organización y la gestión. Las condiciones de trabajo, sobrecarga de trabajo, indefinición de tareas, formación insuficiente, rollos de comunicación, recursos obsoletos, escaso nivel de automatización, incorrecto mantenimiento de las instalaciones, insuficiencia en los estándares de proceso. Todo eso lleva a que se cometan errores. Los fallos de actividad tienen que ver con omisión, distracción, errores, barreras de vergüenza, que los tenemos todos. Vergüenza, incertidumbre, ansiedad, temor a una demanda. Y volvemos acá. ¿Qué es el efecto iceberg? Todo eso me lleva a esto. A otro profesor, a Hall. ¿Hall de qué habla? Efecto iceberg. Cuando nosotros pensamos en un iceberg, ¿qué pensamos? ¿A dónde nos vamos? Al Titanic, de una. Bueno, entonces, ¿qué veíamos? Veíamos la punta de hielo, pero no veíamos el resto. ¿Y el resto qué tiene que ver? Organización, gestión, supervisión de roles, comunicación, mantenimiento. Todo eso está detrás del error, pero no lo vemos. El error siempre tiene un culpable. Y generalmente el culpable es un médico o una enfermera. ¿Cuáles serían las consecuencias de todo esto? A ver, si nosotros lo pensáramos como los dueños de algo. Prolongación de la estadía, necesidades de reinternación, secuelas transitorias, secuelas definitivas y muerte. ¿Y todo eso qué significa? Un juicio. ¿Y un juicio qué más? Pérdida de la matrícula en el caso de que fuéramos individuales, pero si fuéramos una institución y fuéramos los dueños, ¿qué sería esto? Plata. Entonces nadie quiere perder plata. Entonces, si todos colaboramos y todos ponemos nuestro granito de arena y todos trabajamos con ese simbolito que está allá, que son las manos, podemos evitar todo lo que venimos hablando, podemos evitar los errores. Los errores se inician desde el buenos días cuando yo entro a la institución hasta que le vaya bien y que tenga una buena recuperación. Todos los actores que participamos en eso somos responsables de que exista o no un efecto adverso, de que nos equivoquemos o no. Cada uno en su área, cada uno con su responsabilidad. Entonces, esto nos lleva a pensar,
¿Cuál es la probabilidad de tener un evento adverso en nuestro hospital? Muchísimas. En todas las áreas. En todas las áreas tenemos la posibilidad de cometer un error. Yo insisto en esto porque cuando uno habla de cultura, la cultura es la cultura de la institución, no la cultura de la responsabilidad ni de enfermería ni de la responsabilidad del médico. Una cultura en una institución la hacemos todos, todos. Desde la señora que le lleva la merienda y le dice buenos días, tenga cuidado, está caliente, o que la lleva fría y el paciente no la puede tomar, en adelante. Entonces, la cultura es todos. Todos somos responsables de brindar un buen servicio. Y acá venimos a esto. Tenemos que cambiar esto. La cultura punitoria por una cultura proactiva. La cultura punitoria, ¿qué nos lleva a tener qué? Miedo. Entonces, muchas veces, por miedo, por perder el trabajo, porque no nos acusen, ¿qué terminamos haciendo? Cosas que no nos corresponden o queriendo tapar de pronto situaciones que nada tenemos que ver, pero lo hacemos ¿por qué? Por miedo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para cambiar esta situación de error es cambiar el pensamiento, cambiar acá. Y tenemos que tener una estrategia. ¿Y en estrategia qué es? La mayoría de los que estamos acá somos enfermeros. Y nosotros en enfermería, cuando nos estamos formando, tenemos un cuco. Y ese cuco se llama ¿cómo? PAE, el proceso de atención de enfermería. ¿Y qué es el proceso de atención de enfermería? El proceso de atención de enfermería simplemente es planificar las actividades que nosotros vamos a llevar a cabo y que vamos a tener un objetivo, ¿no es cierto? Bueno, esto es un plan, un PAE general, un PAE para toda la institución. Entonces nosotros vamos a tomar como estrategia ¿qué? Lo primero que tenemos que pensar es dejar de buscar el culpable. Los problemas no se generan, y esto es súper importante, porque tenemos recursos humanos malos. Los problemas se generan porque no tenemos una buena gestión, una buena administración y una buena supervisión. Y tenemos que hacer la implementación de un plan, con la formación del personal y los recursos necesarios. Por ahí tenemos muy buena voluntad, pero no tenemos los recursos. Entonces, todo hace a todo. Y acá tenemos las herramientas. Y así como yo les decía recién que el cuco nuestro de enfermería es el PAE, bueno, ¿qué hacemos previo al PAE? ¿Qué hacemos? Hacemos una anamnesis, recaudamos datos del paciente. Bueno, acá vamos a hacer lo mismo. Vamos a ver cuáles son los análisis de los efectos adversos que tenemos, cuáles son los análisis de la causa raíz, las evaluaciones, el manejo de las quejas del paciente. Es muy importante saber el manejo de las quejas del paciente. ¿Por qué? Porque el paciente es el que le sufre. El paciente, el familiar, y no en todos los lugares los escuchamos. Aquí en Córdoba hay una institución privada que uno de los dueños, y esto es real, hacía una reunión una vez al mes con todo el personal, administrativos, enfermería, médicos y todo lo demás, y lo invitaba al Naranjita de la Puerta. Y el Naranjita de la Puerta formaba parte de esa reunión. ¿Y por qué? Porque normalmente la gente sale de las instituciones o está llorando, o está dolida, o está agradecida. ¿Quién es el primero que se cruza? Al Naranjita. Entonces, para este director, y es real lo que le estoy contando, chicos, era hiper importante que el Naranjita le dijera cuál era la visión que tenía la gente en la calle de esa institución. Y en base a eso, continuaba la reunión y lo invitaba todos los meses regularmente. Era una estrategia buenísima, porque no le estaba diciendo ni la supervisora, ni el médico, ni el gerente del lugar. Se lo estaba diciendo a una persona que no tenía ni voz ni voto, simplemente estaba en la calle. Y la verdad que sumaba aportes muy buenos. Bueno, entonces vamos a continuar con nuestro PAE. Vamos al plan de acción. Después que yo termine de hacer esto,
y para que no nos leamos todos, hay un QR en mi primera, en esta presentación, que ahora nos vamos a volver si lo quieren ver. Si ustedes toman ese QR, pueden seguir todo lo que yo les estoy diciendo a través del celu. Ahí van a encontrar la referencia de los dos autores, si quieren profundizar más, de los dos autores que yo nombré, de la teoría del queso y de la teoría del iceberg. Y después va a haber una encuesta por ahí si les interesa. No hay ninguna obligación, pero bueno, digo como para que sepan. ¿Por qué les digo que tomen el QR? Porque bueno, de pronto podemos ir hablando entre todos los que dicen el QR, que son las estrategias que vamos a utilizar. Nuestro plan de acción. Nuestro plan de acción va a ser las acciones de enfermería que nosotros vamos a llevar a cabo si estuviéramos haciendo un PAE. Pero en este caso no estamos haciendo un PAE. Entonces nosotros tenemos que empezar a protocolizar todas las acciones que nosotros vamos a llevar a cabo en nuestra institución. Y para protocolizar esas acciones, ¿a quién vamos a convocar? A todos. Administrativos, personal de limpieza, mantenimiento, enfermería, fisio, rayos, médicos. ¿Y qué vamos a hacer entre todos? Vamos a construir o protocolizar cómo nos queremos manejar dentro de esa institución. Porque si de pronto esto lo hace nada más que un sector, como médicos y enfermeras, y el resto que no está involucrado, entonces ¿cómo voy a informar yo si a mí de pronto se me cayó el paciente en el baño porque el piso estaba flojo? ¿O cómo voy a informar yo si los pacientes no comen porque la comida llega fría, independientemente que sea un servicio privatizado o no? Yo necesito saber cómo me voy a manejar dentro de la institución. ¿Cuáles son los protocolos que yo voy a seguir para tener seguridad yo, cuidar mi matrícula, como dicen muchos, y que ese paciente esté cuidado las 24 horas? ¿Qué herramientas voy a programar de esa institución? ¿Cada cuánto voy a hacer las reuniones? ¿Cómo las voy a hacer? ¿Quién va a ser el representante de cada lugar? Eso es lo que yo voy a hacer para poder empezar a protocolizar de cero. ¿Y para eso qué voy a hacer? Fomentar el equipo, el trabajo en equipo, la comunicación activa, solicitar ayuda en el resto del equipo ante una duda o un problema, identificar la sobrecarga laboral. A ver, la mayoría de los enfermeros trabajamos en dos instituciones, ¿no es cierto? ¿Cómo volvemos? Al cabo de 3 guardias, cansados. ¿Es bueno decir que estamos cansados? Es importantísimo decir que estamos cansados. Y es importantísimo que nuestros supervisores nos entiendan que estamos cansados. Es importantísimo decir que si de pronto estamos transitando una situación de duelo, se nos contemple y nos saquen de los servicios críticos donde tenemos que estar con las antenas conectadas las 24 horas. ¿Es bueno? Por supuesto que es bueno. Y nosotros, lamentablemente, en la enfermería todavía arrastramos esa cultura de te tenés que hacer duro. Ya vas a aprender. Y no se trata de... nosotros estamos cuidando personas, pero nosotros también somos personas. Entonces, a esa famosa unidad biopsicosocial, somos una unidad biopsicosocial para cuidar, pero nosotros también, y para cuidarnos tenemos que cuidar primero nosotros. Entonces, es muy importante, cuando hablamos de las condiciones de trabajo, que se contemplen las personas que vienen de un doble trabajo, que están pasando por una situación de crisis, que se tenga algún tipo de contemplación, porque si no, después, ¿qué hacemos? Volvemos a la cultura que a la cultura de la culpa. Por culpa tuya el paciente no le pusimos la pulsera porque estás dormida. Por culpa tuya el paciente se cayó. No es así. Por supuesto que podemos cometer errores, todos cometemos errores. Todos podemos tener dudas, todos podemos tener dudas. En una de las diapos que hablamos de la inseguridad, y la inseguridad la hemos tenido todos. El primer día que hemos llegado a un hospital y no sabíamos de la mitad de los protocolos, ni sabíamos cómo se diluía la medicación. ¿Y qué pasaba ahí? Que lamentablemente todavía sigue pasando. Ah, si vos sos de tal escuela, tenés que saberlo. ¿Cómo? ¿Vos venís de tal lado y no te lo enseñaron? Entonces,
A ver, se cometen errores, sí, pero muchos de los errores los cometemos nosotros porque nos corremos de la cultura de ser profesionales a tomarlo como una cuestión doméstica o una cuestión personal. Entonces, protocolizar significa que yo voy a tomar a un ingresante y lo voy a formar. Esa es la obligación cuando uno entra a una institución. Que haya un protocolo que me diga, vas a diluir los medicamentos de tal forma, te vas a manejar con el paciente de tal otra, vas a higienizar el paciente de tal forma. Pero si eso no está escrito, después no le podemos echar la culpa, porque necesitamos que alguien lo organice. Y ese organice lo arrancamos en el buenos días con la persona que está en admisión. Entonces, vuelvo a lo mismo. No pensemos que los únicos culpables de los daños en las instituciones somos los médicos y enfermeras. Arrancamos en la vereda, con el naranjita que nos dice buenos días en adelante. Entonces, nuestro plan de acción va a seguir. Ustedes lo pueden ver en el celu para no hacerlo tan largo. Vamos a protocolizar, vamos a monitorizar, vamos a identificar los riesgos antes que se transformen en problemas, vamos a convertir los datos sobre riesgo en información manejable y esto es muy importante. La información tiene que estar a mano de todo el mundo y no del jefe, la supervisora, guardada en un armario. Y cuando nosotros necesitamos la información o saber cómo resolverla, no la tenemos y tenemos que empezar a llamar por teléfono para ver quién nos puede dar la solución. Por eso, cuando nosotros hablamos de protocolizar estos planes, que participe todo el mundo, que todo el mundo sepa, no solamente el jefe o el encargado del servicio. Y por otro, y para terminar, les quiero dejar esto, un regalito. Ramón Cajal que decía, lo peor no es cometer un error, sino tratar de justificarlo, en vez de aprovecharlo como un aviso providencial de nuestra ligereza o ignorancia. Me pareció fantástico y la verdad que cuando yo les hago la pregunta de qué posibilidades hay de que en nuestras instituciones ocurra un evento adverso, todos sabemos que hay millones de posibilidades. El tema es taparla. El tema no es tomarlo como una oportunidad para poder cambiarlo y para poder revertir esa situación y dejar de sumar capitas a ese queso y seguir fallando. Y simplemente nos tenemos que quedar con esto. Una falla, un evento adverso, un efecto de inseguridad, eso tiene dos causas atrás o dos problemas, uno legal y el otro plata. Y nadie quiere tener problemas legales ni problemas de plata. Entonces, cuando decimos que no es me distrae el celular. Cuando decimos que no es las personas las que cometen el error, sino es la gestión y la administración, ese es el punto. Tenemos que tener una buena gestión, tenemos que tener una buena administración y tenemos millones de ejemplos dentro de la institución. Por ejemplo, canalizar un paciente y tirar 7 catéteres porque no sirven, no es problema de enfermería. Lo estamos invadiendo al paciente, le estamos haciendo un daño al paciente, lo estamos molestando y a lo mejor no es de enfermería. ¿De dónde viene? De la calidad de los catéteres que nos compraban y probablemente el que compró los catéteres y ni pensó si servían, no servían, si eran buenos, si íbamos a utilizar 20. Vio que era más barato y punto. ¿Y por qué? Y porque él no tiene idea si ese calibre va a servir, no va a servir. Entonces, cuando vamos a trabajar para protocolizar, se tienen que involucrar todos. Si no, no tiene sentido. No tiene sentido de que nosotros como enfermeros hagamos protocolos de canalización y vamos a utilizar 7 catéteres para un paciente. ¿Sí? Entonces, como para cerrar esto fantástico y pensar de que la cultura no es solamente enfermería y médicos. La cultura es toda la institución y toda la institución tiene que estar involucrado para que nosotros demos una buena calidad de atención y que eso tiene un costo legal y económico. Nada más. Que tengan lindo viernes.